Muy bien, entonces estoy bien excitado de hacer este vídeo sobre la fábula de Polifemo y Galatea de Luis de Góngora. Como bien dijo Federico García Lorca, a Góngora no hay que leerlo, y esto lo he comprobado yo por mí mismo porque me he puesto a hacer una grabación sobre esta fábula, la he empezado a leer, y como en otras muchas ocasiones cuando leo poesía, pues bueno, me ha ocurrido lo contrario. Lees la poesía y eres capaz de expresarla, eres capaz de entender lo que está ocurriendo, no te hace falta hacer una segunda lectura, es decir, se puede hacer una lectura a primera vista y dejarse imbuir la voz de la musicalidad, la poesía, las imágenes, lo que sea que esté diciendo el poema. Pero con Góngora esto no se puede hacer así. Entonces, como digo, Federico García Lorca dijo que a Góngora no había que leerlo, había que estudiarlo. Y esto es absolutamente cierto. Y bueno, me he puesto de la primera octava real, me he puesto a hacer algunas reflexiones, ¿vale? Y voy a hablar de ello. Primero voy a leer lo que es la primera octava real, que es estas que me dictó rimas sonoras, culta sí, aunque bucólica talía, oh excelso conde, en las purpúreas horas que es rosas la alba y rosicler el día, ahora que de tu luz tu niebla adoras, escucha el son de la zampoña mía, si ya los muros no te ven de Huelva, peinar el viento, fatigar la selva. Entonces lo que ocurre es que cuando uno no sabe nada sobre este poema y lo lee tal cual, se encuentra con que no ha entendido nada. Se percibe la grandeza y la belleza, la luminosidad, lo intrincado de este poema, lo bonito que es, pero realmente no se sabe de qué está hablando. Y hay que informarse y hay que ver qué está pasando aquí. Entonces esto es lo que estoy intentando hacer con este vídeo, que se puede hacer con las 60, creo que son 62 octavas reales de la fábula de Polifemo y Galatea. Lógicamente, no sé si voy a tener tiempo de hacerlo con todas, pero voy a intentar hacerlo con algunas cuantas para ver cómo se puede llegar a disfrutar realmente de este texto, porque si no se entiende, no se puede disfrutar. ¿De acuerdo? Y luego haré los vídeos ya, digamos, recitando una vez que yo ya haya entendido bien lo que está ocurriendo, porque los había empezado a recitar sin saber lo que estaba ocurriendo y simplemente se convierte en una declamación sorda, una declamación completamente vacía. Entonces, como buen creyente que de la poesía tiene que imbuir a la voz, es decir, la poesía es voz mucho más que texto, lo mismo que la música no es una partitura, sino que es el sonido real que escuchamos cuando una orquesta o un cantante o un piano lo tocan. Yo creo que con la poesía ocurre lo mismo, quizá no en tan gran medida como con la música, no se puede justificar una lectura silenciosa de la poesía, pero yo lo veo, sinceramente, como algo que tiene que impregnar la voz, o que la voz tiene que impregnar y que tiene que producirse una verdadera manifestación del sonido y del significado expresado en voz de aquello que es el poema. Entonces, bueno, pues la primera cuestión que nos surge cuando leemos esto es qué se está diciendo aquí, es decir, qué significa todo esto. Y se puede hacer una reducción sintáctica de qué se está diciendo, en realidad. Entonces, lo he hecho, ¿vale? Aquí he puesto esta flechita donde digo qué está diciendo este maravilloso poema de una forma muy burda, pero para que nos entendamos cuál es el sentido de esta primera octava real, que es: Conde, escucha estas rimas que al alba, es decir, al alba se refiere en las purpúreas horas, que es rosas la alba y rosicler el día, eso se refiere al alba. Entonces dice: Conde, que lo vemos aquí en el tercer verso, escucha estas rimas que al alba me dictó Talía, ahora que niebla es un lugar, doras de luz si ya no cazas. Es decir, estos últimos versos, ¿vale? La rima C de los dos últimos versos de la octava real, que tienen rima C, es decir, va A, B, A, B, A, B, C, C, ¿vale?
en la rima. Entonces, si ya los muros no te ven de Huelva, peinar el viento, fatigar la selva. Aquí se está refiriendo a que el conde, que de hecho, tenía un puesto de, no sé exactamente cómo se llamaba, cazador mayor del rey, ¿vale? Era un gran cazador, tenía propiedades donde se podía cazar muy bien, y Góngora se está refiriendo a esto con peinar el viento con la cetrería y fatigar la selva con la montería, que lo veremos después. La cetrería se hacía en Niebla y la montería se hacía en Huelva. ¿De acuerdo? Entonces, ya vamos viendo de qué va esto. Porque claro, cuando ves por primera vez peinar el viento, fatigar la selva, no sabes de qué está hablando. Cuando ves en las purpúreas horas que es rosas la alba y rosicler el día, bueno, pues igual sí, pero igual no. Pero hay más cosas. Hay más cosas. Y la pregunta es, quizá no ya tan relevante, porque una vez que ya has entendido esto puedes ver la belleza del texto y entrar en los detalles de los versos, ¿vale? Pero una pregunta que me hago yo es, ¿qué acción debe ocurrir o ya ha ocurrido al alba, en las purpúreas horas? Escuchar, es decir, el poeta pide al conde que escuche las rimas cuando llegue el alba, o dictar, es decir, este complemento circunstancial se refiere al verbo escuchar o al verbo dictar. Y yo sinceramente no lo sé, no he resuelto esa duda, aunque quizá no sea tan importante, no sé, o quizá sea ambiguo, quizá nos pueda llevar a una interpretación de los dos, ¿vale? Es decir, sería: Conde, escucha estas rimas al alba, ahora que doras niebla de tu luz, o bien, Conde, escucha, ahora que doras niebla, estas rimas que al alba me dictó Talía. Es decir, ¿cuándo ocurre el dictado? Ocurre el dictado cuando nos... ya me estoy liando, ¿ves? Es que te lías con esto. Entonces, Conde, escucha estas rimas al alba, ahora que doras niebla. O Conde, escucha, ahora que doras niebla, estas rimas que al alba, o sea, al alba, el complemento circunstancial de en las purpúreas horas que es rosas la alba y rosicler el día, es decir, el alba se refiere a con qué verbo está ligado. ¿Está ligado con el verbo escuchar o está ligado con el verbo dictar? Es decir, le dictó Talía al poeta las rimas al alba, o es el conde el que al alba debe escuchar esas rimas. Y tiene niebla, cuando niebla doras, esta luz que niebla dora, que es él, el conde mismo, que se refiere a su buen gobierno o buen mecenazgo, como vamos a ver luego, ¿es entonces, o tiene alguna conexión esta luz con la luz del alba, o no tiene nada que ver? Esto es importante, quizá no mucho, pero en el sentido de cuál es el papel aquí del conde. Es decir, el conde tiene un papel total, digamos, sobre lo que está ocurriendo en el poema, o simplemente algo circunstancial en el que se pide al conde, bueno, si acabas la caza, que es lo que realmente más te gusta, pues humildemente escucha estas rimas sonoras. Aunque Góngora le va a dar un sentido a sus rimas, que es lo que ocurre en realidad, que le va a dar verdaderamente la fama aquí al duque de Medina Sidonia, conde de Niebla, Manuel Alonso de Guzmán y Silva, que es el conde al que se refiere en la octava real. Este cuadro no es de él mismo, de Manuel Alonso de Guzmán y Silva, sino de su padre. Pero bueno, nos sirve para darnos una idea y también para hablar de... Esto, por cierto, es un cuadro de Rubens, maravilloso, de una caza... Rubens es absolutamente increíble. Y bueno, pues y luego tenemos a Talía, que era musa del teatro, la que inspiraba la comedia, y también era musa de la poesía bucólica y pastoril. Era una divinidad de carácter rural, joven, risueña, de aspecto vivaracho y mirada burlona. En sus manos lleva una máscara cómica y un cayado de pastor, una corona de hiedra en la cabeza como símbolo de la inmortalidad, y calzaba sandalias. Muy bien. En este cuadro no vemos todos esos atributos, es un cuadro un poquito posterior desde el neoclasicismo. Talía era hija de Zeus y Mnemósine.
fue madre con Apolo de los Coribantes. Muy bien. Vale, entonces vemos aquí un poco las cuestiones que surgen de lo intrincado de este texto y tenemos que hacer este ejercicio, tenemos que pasarlo de lo que es la poesía misma a un texto mucho más prosaico, pero que nos da realmente el sentido para ver el orden real de lo que estamos leyendo. Entonces, pasamos a la siguiente, al número 2 aquí, donde vamos a hablar de verso en verso, entrando ya un poco más en los detalles. Entonces, en el número 1 vemos estas que me dictó rimas sonoras. Lo primero que vemos es un hipérbaton. Estas que me dictó rimas sonoras, leemos esto y no sabemos ni dónde estamos. Necesitamos el sujeto, que está en el verso número 3, que es el conde, y necesitamos el verso, que está en el verso número 6, que es escucha. ¿Vale? Entonces, como he dicho antes, sería escucha, conde, conde, escucha, conde es el sujeto, escucha es el verbo, estas rimas sonoras sería el complemento directo. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que sabemos eso, ya podemos apreciar y darle el ritmo y ver realmente la belleza y lo intrincado de esta poesía que entraría, como sabemos, dentro de lo que es el culteranismo. Que una vez que se ve, hay realmente una armonía sonora y una armonía verdaderamente geniales por parte de Góngora. Góngora aquí emula el estilo de Virgilio y Garcilaso, ¿de acuerdo? Él se pone a la altura de estos dos autores y ahí, en casi todo lo que dice, y ya desde desde la primera octava real, se ve que está emulando y está refiriéndose a estos grandes autores, uno desde la literatura romana universal y el otro de la literatura española, y él quiere emularlos y ponerse a su altura. Entonces, en estas que me dictó rimas sonoras, como digo, ya entramos en un hipérbaton que se refiere al cambio de las palabras y no solamente ya en términos de dónde está el sujeto, dónde está el verbo, dónde está el complemento directo, sino que ya mismo nos ponemos en que nos cambia el orden de los relativos. ¿Vale? Entonces vemos que esto sería estas rimas sonoras que me dictó, pone estas que me dictó, es decir, lo que tendría que ir detrás va adelante. El referente, que son las rimas, va detrás de aquello al que se refiere. O sea, el deítico va delante del referente. Entonces, lo que está ocurriendo es que estas que me dictó rimas sonoras, lo separa. Rimas que me dictó. Esto en un lenguaje normal siempre va detrás y siempre va unido. Rimas que me dictó. Para referirse, para saber que nos estamos refiriendo a las rimas. Aquí lo hace al revés. Estas que me dictó rimas sonoras. Es decir, separa directamente el pronombre estas con rimas y pone entre medio que me dictó, que tendría que ir detrás. Es decir, es un lenguaje muy elaborado, muy intrincado y muy rebuscado, se podría decir. Rebuscado en el mejor sentido de la palabra, porque esta poesía, ahora cuando lo vamos a leer, vais a ver que todo encaja en realidad sonoramente y en el sentido, y es de una belleza absolutamente increíble. Y yo me atrevería a decir también que tiene una profundidad de su significado, precisamente por cómo se está tratando el lenguaje aquí, que es realmente inspiradora y que una vez que se ha asumido, que se ha entendido, es de una belleza increíble, ¿vale? Lo vamos a hacer. Entonces estas que, bueno, como vemos, culta sí aunque bucólica talía, alude a la naturaleza híbrida del poema entero, que es culto y épico, por eso viene en forma del epilio, y bucólico, por eso algunos autores lo llaman égloga, ¿vale? Estaría entre la épica y la égloga, que está inspirada, por supuesto, en las bucólicas de Virgilio y también en las églogas de Garcilaso. La elección de Talía conecta con la bucólica número 6 de Virgilio, que dice: antes que ninguna otra se dignó a juzgar mi Talía con versos siracusanos y no se ruborizó por vivir en las selvas. Y también hay una contradicción adversativa como en la bucólica número 3, la que dice: Polión ama a nuestra musa,
aunque ésta sea rústica. Es decir, todo lo que está haciendo Góngora viene de algún sitio, todas las figuras que él utiliza, las utiliza porque alguien antes, más grande que él, las ha utilizado hasta que él escribe esta poesía. Quiero decir, culta sí, aunque bucólica talía. Es decir, es culta, pero bucólica. Muy bien. Luego, vamos a saltar el número 3, que lo hemos visto, o excelso conte, a quien se refería. En las purpúreas horas que es rosas el alba y rosicler el día. Se está refiriendo a el alba, que es de lo que ya hemos hablado. Vale, luego en el número 5, que lo tenemos aquí, ahora que de luz tu niebla doras. Niebla es un lugar, pero él hace un juego de palabras con la luz del príncipe. Pellicer dice que el príncipe es el sol político de sus súbditos y ha de hacer con sus vasallos lo que el sol en el cielo, dar luz y vida. Pellicer es un comentarista de la obra de Góngora del siglo XVII, ¿vale? O sea, muy recientemente después de que Góngora lo escribió. Y el oro también podría significar símbolo del gobierno prudente. Muy bien, luego en el número 6, verso número 6, escucha al son de la zampoña mía, que no queda muy claro si es un instrumento, seguramente es este instrumento de viento que veis aquí, pero podría ser también un instrumento que veis en la mano derecha de esta mujer, que esto es una pintura de Pompeya, y esto sería una zampoña, pero sería un instrumento, en realidad, se estaría refiriendo a un instrumento en realidad de cuerda. Entonces, seguramente se refiere al instrumento de viento, que sería el instrumento pastoril, por antonomasia, pero podría estarse refiriendo también a este instrumento, no la cítara que tiene en la mano izquierda, sino la zampoña que tendría en la mano derecha. Luego en el verso número 7, si ya los muros no te ven de Huelva, es una prosopopeya en la que da vista, pone ojos a los muros, que le ven irse a cazar, peinando el viento, ¿vale? Peinar el viento se refiere al aspecto de cetrería de la caza que practicaba este conde, que promocionaba, y el fatigar la selva se refiere al aspecto de montería, que sería pues caza mayor específicamente española. Aquí tenemos un cuadro que es del siglo XIX, aquí ya tienen, aquí tienen escopetas o trabucos o lo que sea, y aquí esto es un cuadro anterior, que sería bastante anterior a Góngora, probablemente del siglo XVI, que es un cuadro también de cetrería. ¿Vale? Entonces, peinar el viento se está refiriendo a que estamos peinando el viento de aves, o bien las aves están peinando el viento, y fatigar la selva se refiere a fatigar tanto a los animales de la selva que se les llega a cazar, que también tiene referencias de Virgilio y de Garcilaso. Y aquí tenemos los muros de Huelva. Entonces este sería el sentido. Vemos que ahora ya tenemos un concepto claro de qué se está hablando aquí y hacia dónde vamos, ¿vale? Y lo voy a leer y vais a ver que tiene sentido. Estas que me dictó rimas sonoras, cultas sí, aunque bucólica talía, oh excelso conde, en las purpúreas horas que es rosas la alba y rosicler el día, ahora que de luz tu niebla doras, escucha al son de la zampoña mía, si ya los muros no te ven de Huelva, peinar el viento, fatigar la selva. Entonces vemos que haciendo este ejercicio, como dice García Lorca, de estudiar la poesía de Góngora, podemos apreciar la enorme belleza de este poema, pero no sin antes saber qué se nos está diciendo, cómo se nos está diciendo y a qué se está refiriendo. ¿Vale? Entonces este es el punto de hacer esto y a ver con cuántas de las 62, no sé si son a las 62 o 63 que hay, lo puedo hacer, porque me encantaría poderlo hacerlo de todas. Hasta luego.